El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8:01 este día martes, último martes del mes, porque ya estamos a 27 de mayo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Fran, buenos días. Santiago en HD nos despierta. En HD, oye, preciosa la nieve, estamos viendo la cordillera, pero con un frío. Sí, como diría Julito Martínez, de padre y señor mío. Se pasó el Así frío. Decía, tú no te acuerdas de Julito Martínez, pero Julito Martínez decía, por supuesto. de padre y señor mío, decías. Por supuesto, ¿cómo olvidar? Me salió mala la imitación, me salió a otra persona, pero una. Sí, te salió parecía. Sí. No, olvídense. Bueno, y que hablábamos de eso el fin de semana. De veras. 8:02, estamos con 4,3 grados en Santiago. Es bien. Bastante frío, 4,3. Sí, hay que abrigarse. Vi harta bufanda de esa peludita y grande en las calles, así que eso parece que es la clave. Los vendedores de paraguas hoy día salen con bufandas. Claro, sí, se van turnando. Claro, porque ocupa más espacio la bufanda. Sí, en la mochila, en el bolso, lo que sea, pero la verdad es que para vender también. El frío va a ser imperante durante todo el día, 16 grados nada más la máxima en Santiago, así es que va a estar completamente frío el día para quienes especialmente son sensibles, ¿no? Friolentos, vaya muy abrigado. Uy, sí. Hoy día nada de capas, hoy día vaya abrigado completo, ¿no? Abrigado de pies a cabeza. Con la mejor parca que pueda tener. Y nosotros tenemos lo mejor también de la información, ha pasado hartas cosas y por supuesto siempre las conversamos junto a ti. Conéctate con nosotros y empezamos de inmediato con nuestras claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Ante la Comisión de Salud del Senado, la Contralora Dorothy Pérez entregó nuevos antecedentes del mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, dando a conocer que algunos trabajadores incluso usaron el reposo médico para estudiar en el extranjero, también para tener doble empleo, entre ellos los médicos, ¿no? Que operaban y hacían partos en clínicas privadas mientras tenían licencias en sus recintos públicos, además de realizar distintas actividades recreativas. Clave 2. Este martes el Ministerio Público anunció el cierre del caso Sierra de Ella, donde estaba siendo investigada la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, señalando que no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal. La clave 3 nos menciona lo que ocurrió en medio de la visita a Vietnam del presidente francés Emmanuel Macron, que se ha hecho viral. Es un video donde se puede ver una especie de cachetada, es un manotazo, ¿no? Que recibió el mandatario por parte de su esposa justo antes de bajar del avión. Hay fuentes cercanas a Macron que señalaron que solo se trataba de una discusión inofensiva. De hecho, el propio presidente dijo, es una broma con mi esposa, pero de todas maneras se genera la percepción de que hay tensión en la pareja presidencial francesa. Clave 4. Esta noche Universidad de Chile enfrentará a Botafogo en Brasil buscando la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores. Los azules necesitan un empate o triunfo para lograrlo. Además, en la previa al duelo, hinchas del club realizaron un banderazo afuera del hotel de concentración en Brasil, donde no se registraron incidentes. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Qué impresionante que decir que no se registraron incidentes ahora es la noticia. Claro, ese es el punto, porque bueno, para ser justos, la barra de Universidad de Chile no ha protagonizado en el último tiempo tantos escándalos como la Garra Blanca. Sí. Solo para ser justos, porque en rigor siguen siendo organizaciones que suelen tener, por ejemplo, pirotecnia en los estadios, que está prohibido, eso sigue ocurriendo, más allá también de todas las situaciones que a veces el ojo engorda, ¿no? Para los guardias de los recintos deportivos. Pero en Brasil ya sabemos que la policía es muy dura, así es que probablemente haya una necesidad también de los hinchas que viajaron al extranjero de portarse bien. Sí, de todas maneras, es parte de lo que se espera para el fútbol en general. Portarse bien, por lo menos. Hay que disfrutar el fútbol como corresponde. Hoy nos mandan saludos ya en nuestro canal de YouTube, en nuestro chat. Nuestro canal es Radio La Clave, así que ahí nos puedes seguir,
suscribirte, puedes directamente en el botoncito hay una campanita y listo, es fácil, es gratis, no hay nada más que hacer y le puedes dar me gusta a la transmisión que tenemos en vivo, porque todo eso nos sirve muchísimo y nos mandan reportes. Por ejemplo, Leonardo Araya dice: un saludo desde Iquique, que sea un buen día. Saludos para ti también, Leonardo. Y nos dice Jaime Pérez: Farellones cayendo nieve. ¿Estará ya desde Farellones diciéndonos eso? Es nuestro corresponsal en Farellones, dice. Mira. Sí. Bueno, la cordillera hoy ya está nevada como en invierno pleno, digamos. O sea, por lo menos hasta la mitad de los macizos de la cordillera de los Andes, si uno ve hacia el oriente, ya se ven con bastante más nieve que hasta antes de ayer, por ejemplo. Oye, y ayer en Puerto Varas granizó. Sí. Todo esto en el marco claro. Ahora el granizo es lo de menos, ya después de la del tornado, sí, impresionante. Así que algunos disfrutando la nieve y otros en medio de la catástrofe, como tú dices, pero, pucha, a mí me encanta la nieve. Como la hemos visto tan pocas veces aquí en la capital, uno lo ve realmente como un fenómeno. Sí. Oye, saludos a todos quienes también nos ven a través de YouTube, siempre conectados a nuestros YouTubevidentes de distintas partes de Chile y el mundo incluso. Sí, siempre. Mándanos saludos, vamos a estar leyéndolos y estamos siempre conectados junto a ti. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. 8 de la mañana con 7 minutos. A ver, ¿cuánto dura un magíster en general en el extranjero? 2 años, ¿no? Sí, más o menos. 1 o 2 años. Un curso normal, un curso de inglés, por ejemplo, 3 meses, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, hay funcionarios públicos que con licencias médicas fueron a estudiar al extranjero. Un curso de 3 meses, de 6 meses, un magíster. Mucho tiempo para una licencia médica, claramente. ¿Cómo se justifica esa licencia? Exactamente, y por lo tanto es una patudez del puerto de un buque, por decirlo menos, digamos, es una irregularidad y incluso en algunos casos puede ser hasta un delito si se comprueba que hay cierto uso de fondos públicos, personas que con el sueldo que les paga el fisco van y se pagan un estudio en el extranjero, digamos, y después vienen de vuelta a Chile con ese título, con un diplomado, qué sé yo, y dicen, bueno, yo tengo experiencia en el extranjero. Sí, pero mientras tú estabas siendo remunerado con fondos públicos, estudiaste eso. Sí, esa es la problemática, que son fondos públicos y bueno, también para un absoluto beneficio propio, porque muchas veces cuando empezó esta conversación de las licencias médicas, veíamos que podía ser para vacaciones, para una salida, que no es por bajarle el perfil, pero era quizás incluso justificable cuando pensábamos, le dábamos la vuelta, todos tratábamos de pensar bien. Por salud mental. Por salud mental, entonces quizás esta persona necesitaba eso. Bueno, se empezó a tener esta conversación, a ver si es que había alguna justificación por parte del colegio médico y por otra parte empezamos a tener este tipo de nuevas perspectivas de las licencias, podríamos decir, de los que salían a estudiar. Claro, esto es parte de lo que mencionó ayer ante la Comisión de Salud del Senado la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien finalmente habló ante los parlamentarios, hizo una dura crítica, eso sí, a los servicios públicos, a los jefes de servicios, pero también a quienes están incluso por arriba de los jefes de servicios. Porque claro, ¿cómo no detectaron esta práctica antes? Eso, mencionando obviamente la Contraloría como un ente externo. Dice la Contralora, ¿por qué tienen que depender de nosotros, de un ente externo, para fiscalizar lo que sus funcionarios hacen? Lo que decía Marcelo Drago, o sea, sin ir más lejos, ¿por qué esto tiene que llegar a la Contraloría y no es de Compin hacerse cargo? Por ejemplo, bueno, hay una investigación también que va a ir directamente hacia los mecanismos de la Compin, de la Suceso. Sí. El punto es y es importante saberlo. También nosotros hemos sabido muchísimas veces de investigaciones que hace la Compin respecto de licencias médicas a enfermos con cáncer, a enfermos con males bastante, digamos, declarados en personas, no funcionarios públicos necesariamente, sino que personas de a pie, ¿cierto? Que incluso recurren a FONASA siendo, digamos, trabajadores, incluso jubilados, y les rechazan las licencias. Claro. El punto es, no vaya a hacer cosa nada más que ahora la Compin, por ejemplo, que va a ser investigada más a fondo, recurra a mecanismos incluso más exhaustivos que hagan que ya estos rechazos de licencias per se para personas vayan a ser incluso generar más rechazos
producto de que son investigados, es decir, pagan otra vez justos por pecadores. Ojo con eso, es lo único que quiero decir, porque en rigor ha habido muchísimos casos que se han denunciado respecto de licencias que no han sido pagadas, con relación, por ejemplo, en oposición a todo lo que ocurre ahora con estos funcionarios públicos, 25.000 que hacían usos de licencias y que se iban de viaje. Claro, porque no se fiscalizó en su minuto realmente y transversalmente a todas las personas, y porque uno ha escuchado cuántas veces casos de personas que dicen, no, mira, me vinieron a ver un montón de veces cuando me tomé la licencia médica, y en particular a mí, no sé por qué a mí, como que hay personas que les toca, pareciera ser al azar, que tienen esa revisión, y otros que jamás, por ningún motivo, y por eso también se generan este tipo de casos, como que siempre estuvieron en el extranjero y que nunca se le revisó si realmente estaba cumpliendo esa licencia médica como correspondía. Claro. Bueno, hay varios casos que se han ido además conociendo en las últimas horas, especialmente. Por ejemplo, la del alcalde de Macul. Sí. El alcalde de Macul recién asume en su puesto. Sin embargo, él ya era funcionario municipal desde antes. Y en esa calidad, no como alcalde, sino que como funcionario municipal en Macul, Eduardo Espinosa, viajó al extranjero mientras contaba con licencia médica. Viajó a Tacna en 2024. Según él dice, cruzó de Arica a Perú vía terrestre por unas pocas horas y en un día no hábil. Eso es lo que dice Eduardo Espinosa, pero estaba bajo un régimen de licencia médica. Intentamos contactarnos con él, sí. Sin embargo dijo que solo iba a hacer una declaración pública. Claro, nos enviaron un comunicado por parte de su equipo y bueno, es parte de esa aclaración, pero por supuesto cuando llega a altos mandos también no deja de llamar la atención, porque hemos visto cuántos casos aislados que tienen una historia en particular, y todo esto se engloba en el caso de las licencias médicas que llega de un minuto para otro y bueno, al parecer llegó para quedarse, para seguir estudiándolo y llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, tomar conciencia, por supuesto. Exacto. Estaba leyendo la declaración, claro, no es muy distinta a la que yo había dicho anteriormente. Dice que pone sus antecedentes en la Contraloría, digamos, se pone a disposición del ente Contralor. Pero de nuevo, ¿no? La Contraloría lo que dice, y la Contralora Dorothy Pérez, es que necesita que a partir de ahora haya mecanismos más exhaustivos de investigación interior, ¿no? Al interior de cada uno de los organismos públicos. Eso es lo que le pide la Contralora en general, ¿no? A las instituciones públicas. El otro caso es el de Iván Mendoza, el vicepresidente del Colegio Médico. Renunció a su cargo y expresó en una carta que compartió a los colegiados por la eventual inclusión, dice, de su caso en la trama de las licencias médicas. Afirmó que podría existir un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica. Es decir, esto es algo que también explicó en algún momento y dio a entender el propio Marcos Barraza, ¿no? El exministro, claro, que eran licencias retroactivas que se activaban en una fecha pero que en realidad fueron en otra y por eso coincidían con ciertos viajes. Pero explicaciones que todavía generan muchísimas dudas. Y dejan muchísimo hacia la investigación, que es lo que corresponde en estos momentos, y así cuantos otros casos más. Sí, y bueno, Dorothy Pérez entonces ha dicho además que va a ampliar las investigaciones a otros organismos. Sí, de hecho, había un tuit rondando que me llamó muchísimo la atención, que se mencionaba al periodismo nacional de que cuando ya empezamos a hablar de policías y fuerzas armadas involucradas en todo esto de las licencias médicas, se dejaba de abordar el tema. Nosotros por lo menos nunca dejamos de abordarlo, y tenía que ver con todo lo que era parte del proceso de la investigación. Pero yo no observé que al menos en la prensa se dejara de conversar respecto a esto de las licencias médicas. Hay una mala intención ahí. Y el escándalo de Carabineros hace 2 o 3 años, los medios de comunicación lo difundimos ampliamente. Totalmente, digamos. Sí, hay una mala intención de un tuit que llegó bastante lejos, pero por supuesto Dorothy Pérez fue quien se hizo cargo de todo aquello y anunció la revisión de las licencias médicas específicamente dentro de Capredena y de DIPRECA, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Sí, va a haber entonces allí una revisión más exhaustiva a esas instituciones también, tomando en cuenta que tienen otro sistema de seguridad social, claro. No es el mismo que se registra para el caso de los funcionarios públicos o también de los funcionarios de cualquier institución privada en este caso. Oye, estaba viendo dentro de los casos de las personas que fueron a estudiar, por ejemplo, hay una funcionaria de la Subsecretaría de Salud Pública, para empezar, digamos, imagínate, y que realizó un posgrado académico, presentó más de 114 días de licencia. En ese tiempo ejerció dicho curso académico, y ella, claro, contaba además con el beneficio de teletrabajo 100% online durante ese lapso. Entonces, claro, ahí está la explicación que daban, pero
Claro, 114 días. Supe en algún momento, dentro de lo que hablaba la Contralora, decía que había funcionarios que estaban más de 300 días, es decir, un año completo fuera. No, o sea, pero ¿cómo? El punto es que, y ayer lo conversamos, antes de ayer creo que lo conversamos con alguien. No, en Chilevisión me lo comentaba la propia ministra, cuando me decía... ¿Orellana, la ministra Orellana? Claro, y en algún momento creo que me dijo ella, no estoy seguro bien, pero en rigor, claro, los 180 días se mencionan como un periodo donde ya cualquier funcionario público puede estar sometido a un proceso en el que se habla de una incompatibilidad con el cargo. Claro. Eso en términos solamente de las estructuras públicas, sí, ¿no? Que dependen de gasto fiscal. Pero aquí se habla de 300 días, o sea, el doble, el triple. No, y hay algunos casos impresionantes, así como el que tú mencionas, en donde había un médico en particular que se había dado la propia licencia a sí mismo, claro. Entonces uno dice, ya, esto de verdad, cero estudio. Se autolicenció. Claro, y además toma la decisión de él cuánto tiempo entregarse esa licencia. Y por otro lado también, nosotros conversábamos ayer en medio de la pauta y de las conversaciones que tenemos que tener durante la semana, el termómetro de salud mental que aparece por parte de la ACHS y que hay que observarlo más en rigor, porque más allá de estas licencias que muchísimas pueden estar de alguna forma poco ética realizadas, uno tiene que entender cómo está la salud en nuestro país, o sea, qué tan cierto es que estamos mal, qué tan cierto es cuando una licencia médica se está tomando por casos de salud mental y bueno, hacerse cargo también más allá de eso para irnos a la raíz de todo este asunto. Claro. Bueno, hay una investigación en curso también en torno a la Suceso. Es divertido porque suceso es sinónimo de éxito, ¿no? Pero no, sí, en este caso no tiene nada que ver con eso. Es la Subsecretaría de Servicios Sociales. Y también el presidente Gabriel Boric, mientras estaba en Puerto Varas revisando lo que ocurrió allí, habló, se apuró incluso en hablar antes de que yo terminara. Dijo que tenía que hablar ahora. Ahora sí lo escuchamos al presidente. Quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, quienes defraudaron la ley, tienen que tener la máxima severidad de las sanciones. Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo. Esa es la línea que ha impartido el gobierno, la que ha impartido el Ministerio de Hacienda en particular, y todas las reparticiones están revisando caso a caso, apenas les llega el instructivo, la información de Contraloría, que todavía no llega a todos los servicios para poder hacer las evaluaciones pertinentes, pero se tienen que abrir sumarios en todos los casos y las medidas tienen que ser muy categóricas. Bien, a ver, lo que me pasa a mí con los discursos del presidente Boric ahora respecto de probidad es que suenan bastante repetidos. Sí. Sí, y el caiga quien caiga, y que todo tiene que ser a partir de ahora fiscalizado, y las personas tienen que hacerse responsables. Ya, pero hubo 3 años de gobierno en los que esa fiscalización, al menos en esto puntualmente, no existió, digamos. No funcionó, y también lo importante es cómo en estos últimos meses que siguen funcionando, o sea, no es como nos estamos despidiendo y irse de a poco, no, o sea, hay que seguir trabajando, y cómo también debe marcar el presidente Boric para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, y no confundir el que Contraloría emita un informe respecto de estos casos con transparencia. Claro. Porque muchas veces las autoridades de gobierno dicen, bueno, esto se supo en mi gobierno, qué sé yo, en mi administración, porque nosotros somos muy transparentes. No, esto es un informe que la Contraloría, un ente externo, emite luego de realizar un cruce de datos. Sí. Así que ojo con eso, no hay que confundir. Lo hablábamos ayer con Marcelo Drago, de hecho. Claro. Todo lo que tiene que ver con la antesala para evitar esa transparencia en su minuto, o sea, para evitar todo este tipo de casos que ahora estamos observando, pero, y bueno, de que nos jactamos también en Chile de ser un país bastante limpio, por así decirlo, en ese sentido, pero por otra parte, o sea, por eso es un escándalo también, porque esto no puede ocurrir. Así es. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Antes de ir con el segundo tema que queremos analizar, reiterar que hubo una emergencia en Providencia,
Estoy tratando de dilucidar si es la calle La Concepción o Padre Mariano, porque estoy viendo las imágenes por televisión y reconozco ese edificio, lo he pasado por ahí. Sí, igual, pero a ver, no sabemos exactamente. Creo que es La Concepción, pero no estoy 100% seguro. Voy a corroborar, tú ayúdame, Fran. Aquí estoy. Pero lo cierto es que se cayó, afortunadamente, podríamos decir, hacia la vereda, no hacia la calle, por lo tanto el tránsito aparentemente no está cortado, pero hay un edificio que queda completamente bloqueado en la entrada de estacionamientos y también, obviamente, el paso para los peatones está completamente cerrado allí en Providencia, en una de las situaciones más complejas que se abordan esta mañana, producto del sistema frontal que ayer dejó bastante lluvia en Santiago. Sí, pero también producto de las administraciones, ya que estábamos hablando ahí de los cierres de administraciones, convengamos que estos son árboles de muchísimos años y hay que tener el cuidado de eso, o sea, la mantención en general de las áreas verdes en Providencia es bastante mejor que en otras comunas, pero de todas maneras no puede ocurrir algo así, que un árbol se nota demasiado. Ahí la periodista tocaba el árbol y cómo no se tomó la precaución antes de que cayera. Imagínate hubiera pasado una persona o todo lo que podría haber ocurrido. Ese es un llamado de atención, este es un caso en particular, pero un llamado de atención para todos los municipios para que estén al tanto de eso. Sí, aquí estoy viendo algunas notas. Esto es Padre Mariano, calle Padre Mariano, a metros de Andrés Bello. Ese es el lugar, el árbol de 20 metros. Imagínate que se ve gigante. Desprendió de su base y cayó ahí en la acera peatonal. Así es que ojo con quienes vayan caminando por el sector de Padre Mariano en Providencia. Bueno, y ahora seguimos respecto a nuestras claves del día, lo mencionábamos. Iracy Hasler cierra ella. Sí, no perseverar es la decisión que toma el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que seguía en esta investigación, más no, ya sabemos en el otro caso en Procultura. Semanas intensas para Cooper. Y Cooper decide cerrar la investigación en definitiva, no perseverar en ella, y por lo tanto Iracy Hasler, exalcaldesa de Santiago, termina resultando libre de polvo y paja en esta situación, porque claramente aquí no hay una intención por parte de la Fiscalía de continuar con los antecedentes respecto de la eventual compra de la clínica Sierra Bella, que era aquello por lo que se investigaba y por lo que, por ejemplo, hemos conocido durante todo este periodo los chats, por ejemplo, con la diputada Carol Cariola en su momento, y que conversaban al respecto de la intención de eventualmente generar una clínica también con intenciones de protección de género. Claro, una perspectiva de género se supone que tenía esto y bueno, se vio bastante, quedó en segundo lugar, digamos, la conversación que tuvo en su minuto la diputada Carol Cariola con Iracy Hasler respecto a Sierra Bella, porque claro, llamó muchísimo más la atención las conversaciones que tenían sobre el presidente Boric, por ejemplo. También, bueno, eso era un dato anexo, pero que también generó muchísimo revuelo. A ver, revisemos las declaraciones de la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Hace más de 2 años que inició esta investigación y que ha tenido filtraciones sistemáticas y malintencionadas para generar un daño político y un daño electoral. Esta causa sin duda que se podría haber cerrado mucho antes, sin embargo se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales. Yo quiero agradecer a todas las personas que siempre me apoyaron y que creyeron en mí. Un daño político, dice la exalcaldesa Hasler, porque también, bueno, ella podría postular a las parlamentarias, en algún minuto se conversó sobre eso, entonces es realmente ahí un daño político el que se hizo a través de esto, al menos es su perspectiva. Eso es lo que dice Iracy Hasler. Lo cierto es que lo que dice el fiscal Cooper es que no ha podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal. Y por eso pide fijar audiencia a la justicia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento. Esto debería ocurrir en los próximos días. Los querellantes, entre ellos varios parlamentarios o abogados del Partido Republicano, obviamente están en contra de esta decisión, dicen que es una mala señal, y vamos a escuchar a uno de esos querellantes del Partido Republicano, Luis Irarrázaval. Sería lamentable que a puertas de los alegatos para la remoción del fiscal en la causa de Carol Cariola esto se tratara de una operación política. Es bastante insólito que después de todos los antecedentes que se han conocido en esta causa, finalmente la investigación no llegue a nada. Bueno, ahí están entonces las declaraciones de Luis Irarrázaval también en esta decisión que también en un año electoral probablemente significa también
más allá de lo delicado del asunto, una victoria electoral para un grupo, en este caso para la propia Iracy Hasler y para quienes puedan ser de su grupo de influencia política y electoral, que podrían utilizarlo eventualmente a su favor. Por supuesto, y porque además también la misma Iracy Hasler ha tenido una lucha permanente con el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Han habido dimes y diretes constantes en los que pase lo que pase, digamos, es culpa de tu administración, no, es culpa de que tú dijiste que ahora lo ibas a hacer y no lo has hecho. Entonces, la verdad es que eso también llega a parecer un duelo de niños en algunos casos, pero la administración de una comuna, y para qué decir, la de Santiago, por sobre todas las cosas, es algo no menor. Así que bueno, vamos a ver ahí quiénes siguen apoyando a cada una de las partes. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. A esta hora saludamos a Amati, un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. ¿Algo falta para terminar el mes o no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un tema no menor que tiene que ver con el presidente Gabriel Boric. No me digas. Y la posibilidad de que su hija, Violeta, nazca el mismo día de la cuenta pública o un día antes de la cuenta pública. ¿Y qué va a pasar con el presidente? Porque, ojo, Gabriel Boric ha sido muy enfático en destacar, ¿no?, los derechos de madres y padres respecto de los nacimientos de sus hijos, los prenatales, los postnatales. Él ya dijo que se iba a tomar su derecho a postnatal de 5 días, pero ¿y entonces quién va a hacer la cuenta pública? No, me imagino que son súper partidarios de un parto natural y respetado, entonces como que nazca cuando quiera nacer nomás la Violeta. Por ejemplo. No programarla. Claro, había una programación del parto en rigor inicial para inicios de junio, pero ya durante los últimos días se hablaba de que esto se podía adelantar al 30 de mayo o al 1 de junio, es decir, 2 días, un día antes de la cuenta pública presidencial. Oye, pero igual que difícil, convengamos que es una situación que el presidente Boric ya ha asumido anteriormente y esta es su última vez, por lo menos en este gobierno. Y yo digo por lo menos, porque uno nunca sabe, ya hemos tenido tantos presidentes que se repiten el plato que uno no sabe si en algún minuto lo va a volver a hacer, pero va a estar distraído, pues si es que nace 1 o 2 días antes. Claro, va a estar, no es la o va a estar forma. imbuido de la felicidad inmensa de ser padre, también a lo mejor le entrega otra brillantez a su discurso. O también, si hay buen padre y está muy, muy compenetrado con todo lo que va a ocurrir, va a estar atento. Entonces imagínate ahí cualquier señal le dicen acaba de nacer y ¿qué hace? ¿Se va en medio de la cuenta pública? No, po. Perdón, tengo que retirarme. Yo creo que tú eres de esos papás, Carlos. De los que arrancan y los que están muy atentos a cualquier señal. Oye, bueno, para el presidente Boric. Lo que dijo en algún momento Gabriel Boric era que este postnatal de 5 días, dado que la ley así lo permite, se lo puede tomar de inmediato, digamos, 5 días continuados, o distribuirlo durante el primer mes de nacimiento, que esa sería una opción. Pero aún así, claro, se genera la duda. ¿Qué podría pasar? Bueno. Mira, yo escuchaba por parte de gente que sabe muchísimo respecto a las leyes que están en torno a esto, que inclusive él cumple con su deber si es que manda esto por escrito. No es necesario que haga la cuenta pública a viva voz, digamos, como el evento que todos conocemos. Entonces, con eso, ya enviando el documento por escrito y el hágase saber, digamos, se cumple con la función. Claro. Podría hacerlo así, pero sería muy extraño. Sería muy extraño, además, tomando en cuenta que es la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Tantas cosas pendientes, claro. Aborto, la discusión del aborto. Sí, constitucionalmente tiene que hacerla el presidente de la República ante el Congreso. Claro. De cualquier forma como sea. También tiene que ser en la fecha estipulada, que en este caso es el 2 de junio. Lo que sí no se sabe es la hora. Ahí también podría manejarse la hora de acuerdo a si ocurre o no el parto, por ejemplo. Bueno, hay varias cosas que... la Violeta, Violeta, que van a ser pronto y que seguramente va a hacer historia, obviamente, la hija del presidente en ejercicio. Eso no suele ocurrir, ¿no? Que un presidente en ejercicio sea padre. Es bien poco usual, dado que generalmente los mandatarios son de mayor edad. Pero una buena señal, porque con las bajas tasas de natalidad que tenemos en este país, la verdad es que es una buena
buena noticia. Ya, 8:29, nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Ya está pronto a entrar al estudio Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio.